91.28, la frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida. Muy bien, adelantando este tema maravilloso en nuestro parashá Ki Tavo, estamos desarrollando ya el punto de semana, punto casi final, y también llegamos a la cúspide en el desarrollo de los parashá, en el ciclo de los 52 parashá del año, cerrando este tema de Devarim, cerrando los 5 libros de Pentateuco, Torah. Pues muy agradecido con todos ustedes, mis amados hermanos, mucho trabajo por hacer, mucha tarea por desarrollar, mucho estudio por cada día escudriñar, pero ha sido realmente un desarrollo extraordinario. Quiero agradecer muy especialmente a todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos, quienes me hacen llegar las tareas, me envían sus estudios, su investigación. De verdad, recuerden que no es por obtener una calificación, pero sí, sino por lo menos física, por lo menos sí una gran calificación y un premio especial de carácter espiritual. Aprender la palabra, amar la palabra y vivir la palabra. Así es que voy a tomarme unos minutos para desarrollar parte de las respuestas que ustedes me han enviado con respecto a las 2 inquietudes que teníamos. Vamos a leer puntualmente en el texto del capítulo 26, en el verso 5, un tema muy interesante. Ustedes me dieron respuestas, las respuestas, por favor, absolutamente acertadas. Y vamos, yo voy a compartir una de las respuestas y ustedes dirán, bueno, no fue la que yo envié puntualmente, pero sin embargo es aceptable la respuesta, ya explicaré por qué. Observen, Devarim capítulo 26, verso 5, dice la palabra: entonces hablarás y dirás delante de Yahweh tu Elohim, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Muy bien. Respecto al tema, tengo la siguiente propuesta para presentarla y usted considere también, por favor, las respuestas que me han enviado. Recordemos esto, el padre físico de Israel, ¿quién es? Nuestro padre Abraham. Y lo conocemos así, porque recordemos que tenemos a Abraham, a Isaac y Jacob. Cuando mencionamos los padres, nos referimos a los patriarcas, a estos 3 patriarcas, repito, Abraham, Isaac y Jacob. Es importante recordar que los 3, tanto Abraham como Isaac como Jacob, fueron arameos. Muy importante. Entonces, en este punto estamos de acuerdo ya con las respuestas que ustedes me han enviado. Al hablar sobre el idioma arameo particularmente, que se usó por supuesto en Israel, es importante trazar brevemente una línea de historia respecto de lo que es el arameo, desde el comienzo propiamente de este pueblo arameo y particularmente desde el comienzo del pueblo de Israel. Recordemos, el pueblo arameo lleva su nombre de Aram. ¿Quién es Aram o qué es Aram? Y recordemos que Aram particularmente fue hijo de ¿quién? De Shem. ¿Quién es Shem? Hijo de Noé. Lo leemos en el libro de en el libro de Bereshit, en el capítulo 10, verso 22. Génesis capítulo 10, versos 22, que dice: y los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arsafat, Lut y Aram. De allí viene ese nombre Aram, arameo. Aquellos arameos llevan el nombre por Aram, el hijo de Noá. No todos los arameos son descendientes de Aram. Por favor, preste mucha atención a esta observación. No todos los arameos son descendientes de Abraham, sino que se les llamó arameos a todos los que vivían en esta región que hoy conocemos con el nombre de Mesopotamia. Así que, perdóneme, Abraham, quien luego se cambia ese nombre, recuerden, de Abraham a Abraham, era descendiente de Arfasat. Bereshit capítulo 11, verso 10. Hijo de Noá, hermano de Aram, como leemos en Bereshit capítulo 10, verso 26. Entonces, es importante, mis amados hermanos, recordar que Tare vivió 70 años. ¿Quién es Tare? El padre de Abraham.
y engendró a quienes, a Aram, a Nacor y Aram, a este Aram con H, un hermano de Abraham. Ahora, la región de Aram incluye lo que se llama Ur de los caldeos. Los caldeos entonces eran arameos. Por esta razón, Abraham, quien viene de Ur de los caldeos, Génesis capítulo 11, verso 18, era llamado también el arameo, que posteriormente fue cambiado por el ibrí, el hebreo, del otro lado del río, pasador de ríos. Un arameo puede, entonces, según este asunto que estamos tratando, siendo Abraham el padre físico del pueblo de Israel, podemos concluir justamente que los orígenes de Israel como pueblo nos llevan a Aram. En otras palabras más específicas, los ancestros de Israel, sus patriarcas, eran arameos. Muy importante. Por lo tanto, dice la palabra, cuando recordemos que Abraham pidió que nunca se diera hijos, le hizo prometer a su siervo que tomaría hijas. Recuerden lo que dice el texto: por ahora debajo de tu muslo, y te juraré por Yahweh, tu Elohim de los cielos y Elohim de la tierra, que no tomarás para mí hijo de la mujer de los cananeos entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque Isaac, recordemos que se casa ¿con quién? Con Rebeca. ¿Quién era Rebeca? La aramea, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram. Bereshit, capítulo 25, verso 20. ¿Hija de quién? De Milca, mujer de Nacor, el hermano de Abraham. Bereshit, capítulo 24. Así se cumplió al pie de la letra las especificaciones de Abraham de que fuera de su tierra y de su parentela. De esta manera sigue el linaje arameo a través de los orígenes del pueblo israelita. Bueno, hay una mención interesante, no la voy a mencionar toda, pero solo quiero recordar, mis amados hermanos, que el padre físico de Israel entonces es Abraham, inicialmente el arameo, que posteriormente es llamado Abraham el hebreo, y posteriormente Isaac, y finalmente Jacob, que viene de esa condición de arameo, todos siendo arameos, y ahora pasa a ser Jacob Israel. Bueno, esa es la primera parte de la respuesta para que no redondeemos más, porque el tema obviamente no nos corresponde hoy, es muy profundo, pero quería avanzar básicamente respecto a esto. Algunos de ustedes me dieron respuesta indicando que el arameo es Jacob, por lo tanto les digo, no vamos a entrar en controversia al punto, porque tanto Abraham, Isaac y Jacob, los tres eran por supuesto arameos. Muy bien. Ahora, consideremos la segunda pregunta. La segunda pregunta era con respecto a la palabra amén. Con respecto a la palabra amén, lo que hicimos, o por lo menos lo que hice, considerando algunas de sus respuestas, fue ir pues básicamente a un libro que todos o muchos de ustedes seguramente tienen a su alcance, que es la Concordancia Strong. Y simplemente para mencionar algo en el punto de la palabra amén, si usted observa, en la palabra amén nos dice que aparece por primera vez en el libro de Números, en el capítulo 5, verso 22. De tal manera que me voy a tomar un momento para que vayamos a este texto, al libro de Números en el capítulo 5 y en el verso 22, y veamos el por qué nos hace mención la concordancia respecto a esta palabra. Dice este texto, muy importante este texto, lo vimos en su oportunidad. Dice la palabra, voy a leerlo desde el verso 21 para tener contexto. El sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Yahweh te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Yahweh que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entre tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo, y la mujer dirá amén, amén. Qué interesante, ¿verdad? Entonces vemos que la palabra amén sí aparece en el Antiguo Testamento. Algunos hermanos me enviaron notas diciendo que no aparecía en el Antiguo Testamento. Sí, desde el libro de Números ya la tenemos. Ahora, en cuanto a su significado, es muy importante que tengamos presente, nosotros usualmente decimos que amén significa así sea. Bueno, sí es correcta la expresión así sea,
pero realmente más que así sea, la palabra amén, como lo mencioné hace unos días, tiene que ver con la garantía, con sellar, con confirmar, con reafirmar. Es muy importante este contexto, reafirmar. Es un asunto de dignidad, de honra, de confiabilidad, de lo verdadero, de lo auténtico, de lo legítimo, de lo soberano. Es decir, amén, el gran yo soy. Es muy importante que tengamos presente este aspecto, repito, sobre la palabra amén. Y este texto, ¿por qué lo trajimos a colación? Lo trajimos a colación porque dice la palabra en el capítulo 27, que será parte de nuestro tema hoy, verso 19, maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Recordemos que estas tres entidades o estas tres personas, tanto el extranjero como el huérfano como la viuda, tienen una característica, una connotación especial para el Padre, para Hashem, porque ellos gozan de una protección, o ellos o nosotros gozamos de esa protección. ¿En qué sentido? En el caso personal, como extranjeros. Entonces es muy importante, dice, y la viuda y el huérfano y el extranjero, y dirá todo el pueblo, amén. De tal manera que a partir de este momento se está indicando que cada vez que se mencione una palabra de bendición, y atención a la expresión que voy a utilizar hoy, vamos a hablar respecto a las bendiciones y también vamos a mencionar lo que hablamos como maldiciones, pero realmente la palabra maldición en el original realmente aparece como reproche, como represión. ¿Ven lo interesante? La palabra maldición, si buscamos un sinónimo, en el texto original nos habla como reproche o como represión. Muy importante. Ahora, la palabra amén que estamos considerando ahora es una de las tal vez más palabras utilizadas, no solamente en el texto bíblico, sino a lo largo de todo el diario vivir desde el punto de vista espiritual. Así la palabra amén, como la palabra aleluya, por ejemplo, son palabras que continuamente se repiten y se repiten. Por lo tanto, cuando nosotros damos un amén, no podemos dar un amén a todo lo que sucede. Bonito día, amén. Gracias por el transporte, amén. Bueno, entendamos esto. El amén es una palabra sagrada, número uno. Por lo tanto, no la podemos utilizar como muletilla. La palabra amén tiene que ser una palabra utilizada muy adecuadamente cuando lo que estamos tratando, el asunto que estamos mencionando, es un asunto de carácter meramente espiritual. Es decir, que cuando vemos la acción de la palabra, el accionar del Padre Eterno en algo especial sobre nuestra vida, nuestra salud, nuestra economía, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra actividad laboral, donde vemos la mano de Dios obrando en favor, entonces utilizamos esa palabra amén. Pero muchas veces a cambio de decir gracias, utilizamos amén. O por favor, amén. Y es importante, repito, que le demos una claridad muy importante a la palabra amén. La palabra amén, como lo puede notar aquí en la gráfica, es interesante, solo lo voy a mencionar, no vamos a entrar a profundizar en ello. Está compuesta por tres palabras básicas. Tome nota, por favor. La palabra Aleph, la letra Aleph del alefato hebreo. Aleph, Men y Nun. Aleph, Men y Nun. Recordemos que cada una de estas letras en el abecedario o en el alefato hebreo, en el Aleph Bet hebreo, tiene un valor numérico. La letra Aleph vale 1, la letra Mem vale 40 y la letra Num vale 50. Esto nos da un total, sumándolo, como puede verlo en la gráfica, nos da un valor total de 91. 91, ¿qué importancia tiene ese 91? Lo voy a hacer muy práctico y muy sencillo. 9 más 1, 10. 9 más 1, 10. ¿Qué representa 9 más 1? 10, pues podemos tomar como ejemplo los 10 mandamientos. Amén. Los 10 mandamientos, amén. Miren, nada, ni una sola palabra escrita en la Torá. Recordemos que hay 79,000 palabras y cuando este pueblo que está a punto de pasar al otro lado del Jordán y establecerse en una nueva ciudad, en una nueva tierra, en una nueva nación, ahora van a tener una responsabilidad de un estilo de vida, de un cambio de vida, de un nuevo comienzo. Precisamente estamos en el tiempo
del mes de Elul. Estamos en un tiempo fundamental de arrepentimiento, estamos en el tiempo de cambiar de año en el calendario hebreo, estamos cerrando el año hebreo, damos comienzo ahora en Rosh Hashanah, el nuevo año, el nuevo calendario, de tal manera que este es el tiempo de cerrar un año haciendo conclusiones de todas las actividades del año y de todo aquello en lo que cometimos errores, nos equivocamos y de una u otra manera actuamos inapropiadamente, hablamos mal, dijimos mal, oímos mal, presentamos mal, criticamos aquí, criticamos allá, dejamos de hacer, dejamos de pagar, nos endeudamos, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el tiempo de Teshuvah, este es el tiempo de arrepentimiento, este es el tiempo de presentarnos al nuevo año en el calendario hebreo, a una nueva vida, a un nuevo proyecto, a un nuevo propósito, a un nuevo comienzo, a un tiempo de reiniciar, un Shemini, si puede usar esa palabra, un nuevo comienzo de año, muy importante. Entonces, es interesante mencionar esto hablando de cerrar el año. ¿Sabe usted que cuando hablamos entre parejas, matrimonio, varón y esposa, el hombre, la mujer, como esposos, hablamos de almas gemelas? Es decir, aunque son incompatibles, Dios permite que esa incompatibilidad se convierta en un ejad, en uno, ¿verdad? Somos uno. Dios y el varón y la mujer, y formamos esa unidad, el ejad. Pero también es interesante mencionar que cuando nos referimos a la humanidad, nosotros con la humanidad somos almas hermanas, por lo tanto es importante que anhelemos el bien para todos aquellos que nos rodean. Por eso la palabra nos habla de la importancia de amar al prójimo, de la bondad, de la misericordia, de la importancia del compartir, de la importancia de desear que todos nuestros hermanos en el mundo, toda la creación, porque de un solo hombre fue creada toda la humanidad, por lo tanto todos tenemos ese vínculo de Ejad en la unidad, en el Padre, por lo tanto estas almas como almas somos hermanos y por lo tanto es importante que cerremos un año recordando que nuestro anhelo es el bienestar, porque en la medida en que el bienestar, la bendición alcance a la humanidad, pues obviamente nosotros como humanidad, recuerden que la palabra humanidad es Adam, Adam que significa Aleph, Dios, Dam que significa sangre, Dios, la creación, el hombre, la unidad. De tal manera, mis amados hermanos, que en este tiempo del estudio de la temática que traemos en Devarim, Kitabo, cuando entres, cuando pases, es cerrar el año, lo que nos está diciendo Deuteronomio en el capítulo 26, que es donde da comienzo esta parashá, nos dice, cuando hayas entrado, es decir, cuando salimos del ciclo de este año que estamos cerrando y cuando pasamos al nuevo año, hacemos un cambio de vida, tenemos un nuevo proyecto de vida, tenemos una expectativa de vida. Cuando Israel sale de todo este proceso después de 40 años, 42 estaciones en el desierto, de pasar por todas las adversidades, crisis, pruebas y pecado, ahora está Moisés precisamente preparando el corazón de esta nueva generación que va a ser la que evidentemente pase y conquiste esa tierra prometida. Recuerden, una tierra donde fluye leche y miel. Así es que para no avanzar más en todo esto, voy a mencionar algo ya muy breve. El tiempo es muy corto. Yo sé que usted está haciendo sus tareas en casa, pero teníamos que mencionar todo esto para que lleguemos a un punto fundamental, importante, determinante en el trabajo que estamos desarrollando hoy. ¿Cuál es la importancia? Por favor, la importancia de Deuteronomio, Devarim, capítulo 28, cuando nos dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Seremos exaltados como pueblo, seremos exaltados con la provisión y la bendición del Padre Eterno. Amén. Dice entonces que es importante porque en Deuteronomio 28 nos habla, en el capítulo 28 de los versos 1 al 14, nos habla de manera especial sobre las bendiciones.
del verso 3 al verso 6, nos habla sobre aspectos de prosperidad y nos habla de una prosperidad extraordinaria. Observen, aquí en este punto, cuando hablo de prosperidad, comillas, estoy hablando del bienestar, estoy hablando de la plenitud, estoy hablando de la abundancia, porque somos dados para ser abundantes. No estoy hablando de un tema de prosperidad como se nos ha mal enseñado por los últimos 20, 30 años, de pactar aquí y traer tanto, y si traes 1,000 recibirás 5,000, y si traes 5,000 recibirás 100,000, y si traes 5,000 te sanaremos de esto, y si traes 10,000 te sanaremos del otro. No estamos hablando de esa anatema, estamos hablando de que el libro de Devarim, Moshe habla al pueblo de Israel y les dice, ¿quién lo dice? Lo dice Moshe, porque el Padre Eterno así lo estableció, diciendo, voy a hablarles de una prosperidad extraordinaria, voy a hablarles de una gran provisión financiera, de gobierno, de autoridad, y los pondré como privilegio, dice esta palabra, y los escribiré y los exaltaré sobre las naciones de la tierra. Amén. Y así está hasta este día el pueblo de Israel. ¿A través de quién? A través de la tribu de Judá, que es los que tenemos hoy presentes. La tribu de Judá, la tribu de Benjamín. Luego en el verso 7 nos habla de la importancia de librarnos de nuestros enemigos. Dice la palabra, Yahweh derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Mi amado hermano, la venganza no es tuya. La venganza solamente es del Señor. Y dice la palabra, nuestro amado Dios poderoso eterno, Hashem dice, yo derrotaré a tus enemigos. Luego nos habla en el capítulo 28 de los versos 8, 11 y 12, nos habla acerca de las abundancias que recibiremos en la producción. Cuando tomas esa actitud empresarial en tu trabajo agrícola, en tu negocio, en tu empresa, en tu proyecto, de empresa como tal, dice entonces este texto, capítulo 28, versos 8, 11 y 12, y nos habla de la productividad. Muy bien, luego en el verso 9 y 10 nos habla acerca de las bendiciones espirituales. Te confirmará Yahweh por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos que Yahweh tu Elohim y anduvieres en sus caminos. Ayer hablamos sobre este tema maravilloso. Andar en sus caminos es ser imitadores de Él, ser luz, ser testimonio de una palabra viva, eficaz y penetrante en nuestros corazones. Finalmente, en Devarim capítulo 28 nos habla acerca de la prominencia entre las naciones. Y veremos cómo y sabemos cómo. Miren, hermanos, Israel, si usted ha tenido la oportunidad de estar en Israel, qué bien. Recordará que Israel es una nación muy pequeña. Es tan solo el 2% de la población mundial. Pero no hay un solo día en la faz de la tierra que no se mencione a Israel en el globo terráqueo. Las noticias, los periódicos, la economía, la bolsa de valores, la ciencia, la física, la medicina, los viajes espaciales, la tecnología, todo cuanto funciona en el mundo diariamente tiene que ver con Israel. Esa pequeña nación que tiene como cabeza a nuestro Padre Eterno. Hashem es quien dice esta palabra, lo coloca sobre prominencia sobre las naciones. Así es que después de todo este proceso maravilloso, nos encontramos inmediatamente con el verso 15. Y allí encontramos consecuencias de la desobediencia. Cuando hablamos de la desobediencia, repito, quise mencionar la palabra represión o quise mencionar la palabra reprochar. Cuando no eres obediente con esos mandamientos y esos estatutos y estas ordenanzas que yo te prescribo y que ya nos estableció desde el monte Sinaí en la entrega de Torá y que ahora se está confirmando y reafirmando a las nuevas generaciones, entonces vendrán sobre ti todos estos reproches, vendrán sobre ti todas estas represiones, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y hay una palabra importante aquí que quiero que escriba, por favor, se llama Sahat.
Tzajat, T-Z-A-J, Tzajat, que significa limpieza. Necesitamos pasar por ese proceso de limpieza. Este pueblo está saliendo de todo el recorrido de 42 estaciones a lo largo de 40 años y van a pasar limpios a una nueva tierra. Van a pasar con una mente, con un corazón entregado a Yahweh, el único Dios, el único que los ha llevado y que hasta este lugar los ha traído. Entonces vamos a ver, cuando hablamos de las represiones, encontramos que en el capítulo 28 del verso 15 al verso 20 nos habla de maldiciones de carácter personal. Veamos. Acontecerá que si no oyeres la voz de Yahweh tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, y que vendrán sobre ti todas estas reproches, todas estas represiones, y te alcanzarán. Entonces empieza a mencionar, y no voy a detenerme, lastimosamente el tiempo no lo va a permitir, pero maldito serás en tu ciudad y maldito en tu campo. Es impresionante. Si hacemos un estudio solamente en el verso 16, ¿qué significa la ciudad? ¿Qué significa tu campo? La ciudad tiene que ver particularmente con tu lugar de congregarte. El campo tiene que ver con tu lugar de labores, de actividades, en tu empresa, tu trabajo, tu productividad. Todo esto vendrá, definitivamente caerá, porque no estás cumpliendo atentamente el propósito y el mandato de Dios. No voy a detenerme en cada uno de ellos porque son muchísimos, pero por favor usted téngase en casa y hágalo con calma. En el verso 21 del capítulo 28 ahora nos habla respecto a la peste y dice: Yahweh traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Por favor, preste mucha atención. Está hablando del aspecto económico, la productividad, el aspecto empresarial, el decadencia total, ruina respecto a tu economía, respecto a tu familiaridad, tu comunidad, respecto a tu tipo de congregación. Luego en el verso 21-22 nos habla acerca de peste, vendrán las enfermedades, vendrá todo tipo de dolencias, todo tipo de inclemencia respecto de la salud. Verso 22, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con anublo, y te perseguirá hasta que perezcas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cuántos casos vemos hoy de tantas personas en condiciones aún muy jóvenes? Escuchamos personas de 35, 40 años, repentinamente un infarto, insufacto, muere una persona con supuestamente muy buena salud, y vemos tantas inclemencias. Hermanos, ¿de dónde viene toda esta consecuencia? De haber desobedecido las ordenanzas y los mandatos que yo te prescribo hoy. Versos 23 y 24 nos habla de sequía. Cuando entendemos sequía estamos hablando de desolación. Verso 25 al 33 nos habla de derrotas frente a nuestros enemigos. En la primera parte dice: yo me encargo de tus enemigos, nadie te podrá hacer frente. Pero en la segunda parte dice: todos tus enemigos pasarán sobre ti. Tremenda palabra. Luego el verso 29 nos habla sobre calamidades. Dice: y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Verso 29. Verso 36 al verso 46 nos habla de cautividad. Cautividad, observen, cautividad. Cautividad en tus adicciones, cautividad en tu pecado, cautividad en tu debilidad, cautividad en tu negligencia, cautividad, depresión, cautividad. Esa es una de las consecuencias que allí vemos. Y así sucesivamente, posteriormente del 63 al 68, en el capítulo 28, nos habla de la dispersión entre las naciones, devastación de la tierra, invasiones, conflictos, dificultades, crisis, bueno, todo lo demás. Solo quiero ya para cerrar, mis amados hermanos, mencionar todas estas maldiciones. Tohatot, la palabra maldiciones, tohatot en hebreo, vienen cuando desconocemos lo anterior, cuando desobedecemos el propósito y el valor que Dios nos ha entregado a través de estos mandamientos. Quiero solamente mencionarle, mis amados hermanos, en el punto de cierre de esta jornada, ya del tema de Devarim respecto al capítulo 27 y capítulo 28, que es muy importante que nos concentremos en las bendiciones.
¿Qué tan difícil puede ser para nosotros obedecer un manual de vida, un manual de instrucciones? Y cuando nosotros nos sometemos en obediencia a este manual de instrucciones, entonces todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. No es un asunto de religión, no es un asunto de cultura, no es un asunto de intelecto, no es un asunto de psicología o de humanismo, no es un asunto de modernidad del siglo XXI, de cómo piensa el siglo XXI, donde a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. No. Estamos hablando de que esto es una ley escrita, establecida, determinada por el Padre Eterno para todos y cada uno de nosotros. Así como es, así ha sido, así será antes, hoy y mañana. La palabra es viva y esta palabra no cambiará. Así es que no podemos tratar de alterarla, de cambiarla, de modernizarla y de aplicar el pensamiento del hombre, porque en el paso que vamos caminando con el pensamiento humanista, estamos frente a un Sodoma y a un Gomorra, tal vez peor del que el mismo texto bíblico nos menciona. Así que, mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo de estudio bíblico devocional. Una experiencia apasionante ha sido este Parashat Ki Tavo. Aún nos queda una sección para terminar en el cierre del día de mañana. Por favor, observe esto. Quítese. La parashá anterior tiene un total de 74 nuevas ordenanzas. Recordemos que estamos completando 613 mandamientos. El parashá anterior es uno de los más numerosos en cuanto a misbot que se adicionaron, 74. Pero atención, el parashá de esta semana, que es Ki Tavo, tiene 98. No quisiera usar la palabra maldiciones, es la palabra correcta, pero mencionemos mejor la palabra reproches. 98 reproches, 98 represiones. Es el parashá de todo el texto bíblico en el que con mayor intensidad se menciona la palabra maldición. ¿Y cuándo se sucede toda esta maldición? Cuando desconocemos las ordenanzas y los mandamientos. Cuando nos alejamos tanto de esa limpieza del nuevo comienzo, de cerrar el año y de empezar en este tiempo de Elul, un tiempo de arrepentimiento y proyectarnos para el nuevo año. Si pasas, cuando vengas, cuando entres con una nueva actitud y un nuevo propósito de vida, siempre delante de nuestro Padre Eterno. Su hermano Pastor Roberto Alfaro le saluda. Muchísimas gracias. Nuevamente, gracias por hacer esas extraordinarias tareas. Gracias por compartir también el mensaje. Hasta el día de mañana. Shalom para todos. Buen tiempo y un buen descanso.